Hola, hoy vamos a continuar con el curso Reclutamiento y Selección. En el primer módulo vimos que no basta con tener una vacante o requerimiento. Necesitamos tener un perfil claro de la persona que ocuparía con éxito la posición vacante. Con ese perfil diseñamos la convocatoria, dónde y cómo generar candidatos capacitados para cubrir esa posición. Una vez que hemos realizado la convocatoria, recibimos los currículums de los postulantes o candidatos a la vacante. Iniciamos entonces el proceso de selección, evaluando a los candidatos y filtrando a los mejores, de acuerdo al perfil del puesto. Para facilitar la selección tenemos varias herramientas de análisis que podemos usar. Análisis curricular, entrevista, evaluación psicolaboral con pruebas y cuestionarios, dinámicas o evaluaciones integrales y verificación de referencias. Estas dos últimas se verán en marketing personal en entrevistas de trabajo. En este curso veremos las dos primeras herramientas de selección, el análisis curricular y la entrevista. La primera herramienta de selección que podemos usar es el filtrado de currículos o el análisis curricular. Se analizan los currículums para comparar la experiencia del individuo con los requerimientos del puesto. Queremos asegurarnos que la experiencia y conocimientos estén acordes al perfil solicitado. Analizamos la información que está en el currículum para hacer hipótesis sobre comportamientos y para resaltar los aspectos que se quieran profundizar en la entrevista. Vamos a ver un currículum para hacernos una idea de qué mirar y evaluar. Empezamos con lo siguiente. Edad. Puede ser un factor importante para algunas posiciones. Por ejemplo, si necesitamos un comunicador que maneje nuestras redes sociales, lo más probable es que los postulantes sean personas muy jóvenes. Y si buscamos a alguien con criterio para el manejo de nuestras relaciones públicas, tendremos que mirar con mucho cuidado en la entrevista. Género. Los estudios no encuentran diferencias entre hombres y mujeres en cuanto al desempeño ni en el nivel de producción en la mayoría de los puestos de trabajo. Por supuesto que hay excepciones. Si la posición es de un estibador de muelle, es difícil que postulen mujeres. Años de experiencia. El total de años trabajados es un factor importante. Comparo la edad del postulante con los años de experiencia laboral que tiene. Y esto me permite pensar en dos temas. Primero, me indica algo sobre el postulante que estoy evaluando. Por ejemplo, si es alguien joven con mucha experiencia, puedo plantearme la hipótesis de que es una persona motivada para trabajar y muy productiva. Segundo, los años de experiencia me indican si cumple con los años de experiencia que hemos considerado necesarios para ocupar la posición vacante. Puede faltar experiencia o, por el contrario, tener mucha más experiencia de la necesaria para esta posición. Y habría que ver por qué postula la vacante. Generalmente, a mayor experiencia, mayor productividad, porque ya tienen entrenamiento de trabajo. Estado civil y familia. Actualmente esto no es relevante. Si la posición conlleva muchos viajes, mejor es preguntar sobre la disponibilidad para viajar en la entrevista y asegurarse que no tiene un impacto en su vida personal. Análisis de la estructura general del currículum. Mirar la forma del currículum, la redacción, las fallas de ortografía o diagramación. Estos detalles nos indican que el postulante es cuidadoso en detalles. El tamaño del currículum tiene un impacto. Lo ideal es que tenga 2 hojas con la información relevante. Los contenidos deberían ser concisos y enumerativos. Análisis del desarrollo profesional. Mirar si tiene una línea de carrera consistente, es decir, ver si la persona ha ido incrementando el nivel de responsabilidad, ya sea pasando a empresas más grandes con la misma posición o a puestos de mayor responsabilidad en empresas similares o más pequeñas. En la entrevista se preguntará para conocer cuáles fueron los motivos de los cambios. Rotación promedio. ¿Cuánto tiempo se quedó en cada empresa y en cada posición? Actualmente la gente joven busca retos y experiencias y cambia cada 2 años. Buscamos de encontrar inconsistencias, intervalos o vacíos para cada experiencia laboral. Y habría que preguntar por los motivos de estos vacíos en la entrevista. Si hay un cambio de rumbo, por ejemplo, si se pasa de una posición en logística a una en ventas,
es importante conocer el motivo, sobre todo si está postulando a un puesto en logística con nosotros. Pasemos al análisis sobre la formación o educación. Mirar qué estudió, cuándo empezó y cuándo concluyó sus estudios. El tiempo entre el inicio y el término de la carrera, lo ideal son 5 años, nos puede indicar algunas características de las personas, como facilidad para el aprendizaje o perseverancia si la persona tuvo que trabajar mientras estudiaba, el grado que tiene y si no lo especifica, preguntar en la entrevista. La especialización, actualizaciones o estudios de posgrado o entrenamientos y ver si estos estudios van a dar valor a la posición y a nuestra empresa. Ahora veamos cómo hacer el primer filtrado de los currículums. Como vemos, tenemos una persona rodeada de muchos currículums de postulantes y tiene que ordenarlo en 3 rumas: sí, no, posible. En la ruma del sí, los currículums que cumplen con el perfil. En la ruma del no, los currículums que no cumplen con el perfil y se descartan para esta vacante. Y en la ruma de los posibles, los currículums pueden cumplir con el perfil, pero les falta algún elemento. Estos currículums los vamos a considerar sobre todo si nuestra convocatoria ha sido pobre y de pocos resultados, y se profundizarán los elementos en la entrevista. La entrevista. Hay varios tipos de entrevista, pero el objetivo en todas es entablar un diálogo para obtener información. Conocer la trayectoria laboral y profesional de la persona que postula un cargo en nuestra organización y evaluar si es idónea para la posición. Los fines que buscamos al entrevistar a un candidato son recabar y verificar información, explorar competencias y motivación de la persona para el puesto y detectar las características clave que guarden relación con un desempeño superior. Preparación para la entrevista. Hacemos las coordinaciones necesarias para que pueda realizarse. Es decir, coordinamos con todos los involucrados en la selección la fecha en que se realizarán las entrevistas, que todos separen el horario en sus agendas. Vemos el local donde se realizarán las entrevistas, un espacio privado, sin interrupciones. Y repasamos el perfil y requerimientos del cargo. Todos tienen que tener claridad sobre lo que se requiere para la posición. Luego preparamos las preguntas. Las preguntas respecto a su currículum. Por ejemplo, ¿por qué se retiró de una empresa exitosa? ¿Qué pasó en el lapso de tiempo que no figura que tiene una experiencia laboral en el currículum? Y las preguntas para evaluar competencias. Se indaga sobre una situación real que tuvieron que vivir donde se manifestó esa característica. Ahora te daré algunos tips para la entrevista. La impresión inicial. No quedarnos con la impresión inicial del candidato. Darnos un tiempo para conocerlo un poco. Puede que parezca tímido, pero a los pocos minutos demuestre todo lo que sabe. O, por ejemplo, aparenta mucha energía, pero con el transcurso de la entrevista podemos ver si la encausa de manera adecuada o es una persona algo impulsiva. Podemos encontrarnos con candidatos entrenados, que quieren manejar la entrevista y mostrar sus logros y venderse. Eso es positivo, ya que el candidato nos dará mucha información, pero es importante no perder el control de la entrevista. Usted, tú, eres quien sabe qué información necesitas para tomar una decisión. Tenga cuidado de no inducir la respuesta. Limitar las preguntas que susciten respuestas puntuales a las que solo se puede responder con un sí o un no. Por ejemplo, preguntar, ¿piensa hacer una maestría? ¿O le gusta enseñar a sus asistentes? El candidato puede contestar lo que piensa que usted quiere escuchar. Recuerde, es mejor preguntar por una situación concreta. Cuénteme una situación en que le enseñó a su asistente. Procure no usar preguntas hipotéticas. ¿Qué haría usted si? Es preguntar su opinión. No nos da información sobre cómo ha actuado en situaciones similares. Al cierre de la entrevista, agradecer al entrevistado por su tiempo,
Resumir datos relevantes para evitar errores o malos entendidos, especialmente en el tema salarial y el puesto ofrecido. Dar retroalimentación si la tiene disponible. El fin de la entrevista es evaluar si el candidato es apto o no apto para asumir el cargo o posición. Muchas gracias.